Bueno, señor, el día de hoy, el día de hoy, no sé si oyeron ustedes, en algún momento la presidenta de México habla sobre los acordeones, Álvaro. Listados que pues hizo cada quien o que algunos hicieron y difundieron, otros los hicieron para su propio consumo, otros que circularon posiblemente pues de quién, pues a lo mejor de organizaciones políticas, nadie sabe bien a quién atribuírselos. Tales están prohibidos los acordeones, todavía no está claro, pero no están prohibidos. No están prohibidos. Y ella dice, la presidenta de México dice que justamente cita que Fabricio Mejía Madrid publicó aquí sin embargo, no dice que en sin embargo, pero es donde lo publicó, una lista de pues su lista de por los que él quería votar y por los que no iba a votar. Esa lista, él hizo su video, tuvo 1.300.000 vistas, 1.300.000 vistas, que significan algo así como casi 5 millones de personas lo vieron. Pero la presidenta de México lo que no sabe es que ese video ya no está en Sin embargo. ¿Por qué no está en Sin embargo? Porque el Instituto Nacional Electoral ordenó que Sin embargo lo eliminara. La presidenta al día de hoy lo presumía, decía, pues bueno, hubo quienes hicieron listas y demás, pero debe saber la presidenta de México que el Instituto Nacional Electoral le ordenó sin embargo, por la vía de Google, no nos llegó nunca una notificación directa aquí sin embargo, con Lorenzo Córdoba, cuando era presidente del INE, nos llegaban las notificaciones a esta dirección siempre. Es decir, las direcciones las tiene. Ahora nos llegan, así nos llegó esta notificación por la vía de Google. Google nos contactó para decirnos que teníamos que retirar un contenido por orden del INE. Nunca tuvimos posibilidad pues de responderle al INE que era una injusticia, que se estaban violando nuestros derechos. Nunca tuvimos esa oportunidad, simplemente lo ordenó o venía una sanción. Somos una empresa de este tamaño. Sin embargo, es una empresa muy chiquita. No tenemos abogados, no hay abogados. Nosotros nos dividimos las tareas para contestar este tipo de demandas y aquí a todo mundo le consta que hacemos equipos para redactar, porque no somos abogados, para redactar respuestas a medio mundo que nos solicita, porque efectivamente no tenemos abogados, no somos ese tipo de empresa, no tenemos ese tamaño y nos organizamos para responder aún así a todos los requerimientos que se hacen. La columna de Fabricio Mejía también fue modificada por orden del INE. También se tuvo que borrar un programa completo de los periodistas, completo, el día de hoy. Se borró justamente después de que la presidenta de México había hablado sobre estas listas. En particular, el programa entero de los periodistas fue por una mención que hizo el señor Delgado, una mención a una candidata porque mencionó quién era su esposo. Fue razón suficiente para que la comisión de quejas y denuncias ordenara, sin embargo, retirar ese contenido. El que presumió la presidenta ya no existe en Sin embargo. Usted lo puede buscar, ya no está en Sin embargo. La lista que usted tanto, que 1.300.000 personas vieron, no, que acumuló 1.300.000 vistas, que se calcula que son 5 millones de personas las que vieron, ya no habita aquí. Antes, como digo, en el INE de Lorenzo Córdoba, al menos nos llegaban aquí a la puerta de Sin embargo las resoluciones del INE, y ahora ni siquiera eso. El video, presidenta de México, ya está borrado por orden del INE.
Hoy, efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere justo al trabajo que Fabricio Mejía Madrid, nuestro compañero que además de escribir aquí, participa en Radicales, y lo dice en el contexto, Alejandro, de pues ¿por qué no participaron en la elección los conservadores? Y si le parece, vamos a escuchar cómo lo dice la presidenta cuando se refiere también al caso de Fabricio Mejía Madrid. Presidenta Romina Gándara, sin embargo, regresando dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con esto, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia y al perder independencia… ¿Por qué no participaron? O sea, decidieron… Ellos toman la decisión de no participar en la elección porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente López Obrador. Pero ellos decidieron no participar. O sea, ¿cómo? ¿No tienen calidad moral para reclamar? Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? ¿Llamaron a no votar? Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron, ya no vamos a participar, y el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte. Y luego termina la elección y dice, hoy no hay ningún candidato que coincida con nosotros o que haya… Bueno, entonces la decisión de que sea por voto popular fue de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que participen. No como partidos políticos, como personas promoviendo. Oí ayer a una persona que, por cierto, le reconozco mucho, creo que es Blanca Heredia, o se llama Blanca Heredia, que está en uno de los programas de Televisa, creo que es de Foro TV, que decía, hizo más una comentarista que toda la oposición junta, porque está Viri Ríos y otros, Fabricio Mejía, hicieron sus listas, las estuvieron promoviendo, dijeron, a ver, yo hice mi tarea, les propongo que voten por estos, que se vale. Pero… Bueno, esa es la referencia que hace la presidenta Claudia Sheinbaum a una de tantísimas listas que hubo sobre las candidatas y los candidatos a la Corte. Pero ese trabajo que hizo Fabricio Mejía Madrid ya no existe porque el Instituto Nacional Electoral ordenó desaparecerlo a raíz de una queja presentada sin embargo, contra Fabricio Mejía Madrid y contra mí por violencia política en razón de género. El INE dijo que la identidad de esta persona estaba resguardada, pero bueno, la propia demandante ella misma hizo público que fue ella. Así es. Ella misma dijo que hasta me amenazó, hasta aquí llegaste. Es la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un tribunal que, por cierto,
no, sus integrantes no son electos por el voto popular. Pero volviendo al asunto, la magistrada Magdazulema Mosri Gutiérrez presentó esta queja ante el Instituto Nacional Electoral, que no notificó, sin embargo, de medidas cautelares que solamente, sin embargo, se enteró a partir de que le ordena el INE a Google. Entonces, el asunto es muy delicado porque pues implica censura y evidentemente se refiere a un comentario que yo hice en enero de este año, cuando yo digo que Magdazulema Mosri Gutiérrez es magistrada y que busca ser ministra de la Corte. Yo dije, la gente tiene derecho a saber cuál es su biografía. Ella es esposa de Rafael Macedo de la Concha, un dato que no constituye violencia política de género, sencillamente acredita, pues es un dato que ella misma se encargó de hacer público cuando contrajo matrimonio con este señor, y además se hizo público un elenco de políticos que asistieron a esa boda y que yo ya no quise hacer público precisamente por la demanda. Ahora no existe ya más, porque eso lo ordenó el INE, una videocolumna de Fabricio Mejía, ni el programa de enero en el que yo hago ese comentario, desde mi punto de vista, que no violenta absolutamente nada. Ahora hemos sido notificados de que hay una ampliación de la denuncia en mi contra. No sabemos en qué consista. Pero sí es importante informarle a usted de esta situación, que claramente es un ataque no solamente a la libertad de expresión, es un ataque al derecho a la información consagrado en la Constitución, derecho a la información que usted tiene para saber quiénes son los hombres públicos. Ay, Alejandro, también no hay que perder de vista un dato. Quien hoy está a cargo de la unidad técnica de lo contencioso electoral, que es la instancia del INE que sigue este proceso de la comisión de queja, es un personaje que se llama Hugo Patlán Matehuala. ¿Quién es este señor? Pues fue subsecretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando Manlio Fabio Beltrones era el presidente de ese partido. Y Manlio Fabio Beltrones fue un político con el que trabajó en Sonora, cuando Beltrones era gobernador, la magistrada Magdazulema Mosri Gutiérrez. Ese es solamente un dato. El dato adicional es que Hugo Patlán Matehuala es del equipo de Manlio Fabio Beltrones, y este señor fue nombrado encargado del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Lo designó después de que fue suspendido por la Contraloría del INE Manuel Alberto Cruz Martínez. ¿Usted lo recuerda? Yo se lo recuerdo. Es el funcionario que distorsionó frases textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y este personaje, Hugo Patlán Matehuala, sustituyó a Manuel Alberto Cruz Martínez. Pero Patlán Matehuala es un personaje del PRI que está en esa posición
del Instituto Nacional Electoral y es importante que también usted lo conozca. No estamos ante un proceso imparcial. Aquí hay abiertas complicidades con los datos que le estoy proporcionando a usted. Y bueno, pues si usted busca ese contenido al que se refiere la presidenta el día de hoy, el contenido de Fabricio Mejía Madrid ha sido borrado, por sin embargo, y lo digo este día, martes 3 de junio, a las 19:16 horas, porque el INE ha dicho en esta siguiente resolución que nosotros no hicimos caso de remover contenido y sí lo hicimos. Editamos primero videos, 2 videos y un texto, y el INE no lo reconoció como contenido removido. Después, ahora ya quitamos completos un programa de los periodistas. También borramos el contenido que tenía, una lástima, 1.300.000 vistas, porque la gente quería saber, y las menciones son, se las leemos, las menciones que se hacen a esta persona que nos demanda, que obviamente tiene mucho poder, cuyo cónyuge es un militar, un general, que ha sido procurador de justicia en México, está utilizando estructuras del INE para presionar al señor Álvaro Delgado, a Fabricio Mejía y a todos los que hacemos, sin embargo, MX. Obviamente vamos a ir todos y le vamos a pedir a usted que nos ayude en esto, porque no nos vamos a detener. No vamos a aceptarle esto al INE. Ni siquiera con Lorenzo Córdoba nos había pasado lo que está pasando ahora. Nunca fuimos notificados, se notificó a Google. Y aquí no hay, ellos no tienen una sola firma de que haya llegado un documento a esta oficina, simple y sencillamente porque nunca lo mandaron y nunca llegó. No tuvimos ni siquiera derecho de audiencia. Y así se han tomado las decisiones. Y ahí están los vínculos. Entonces, estamos muy claros contra quién nos estamos enfrentando. Es contra gente de Manlio Fabio Beltrones, para que se sepa claro. Ahí está. Sí, y le vamos a informar aquí de lo que ocurra en el futuro, porque, pues por supuesto que no nos vamos a dejar. Bueno, señor Delgado, también, fíjese, nada más, regresando a lo que decía la presidenta de México, aparte de esta parte aparte de lo que hace ella mención de lo de Fabricio Mejía, ella dice, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Porque ella argumenta, primero, dicen que hay una corte que quedó con una mancha, sí, de izquierda progresista, ¿no? Una mancha que quedó, no una mancha, quedó con un pintada, sí, orientado el perfil hacia ser una corte más progresista, más de izquierda. Y dice la presidenta, pero es que ustedes tenían la opción de participar en este proceso. Tenían la opción de apoyar candidatos y candidatas, no como partidos, sino como grupos de personas, como individuos, con tendencias de derecha. Pues, no les dé vergüenza, participen. Ahora se quejan de esto que pasó con la Corte, Álvaro. Sí, efectivamente, es también una observación puntillosa que hace la presidenta ante quienes decidieron, pues, entregarse, capitular, con el argumento de que se trataba de una toma tiránica del Poder Judicial, pero pudieron efectivamente salir a votar. El propio Poder Judicial en su momento capituló, puso una lista y aún así presentó candidatas y candidatos a ministras, a ministros, a magistrados, a jueces, y esos estuvieron en la boleta. ¿Por qué no fueron
porque no fueron apoyados por un electorado, por un electorado más amplio, pues porque quienes tenían o tienen la responsabilidad de convocar decidieron boicotear, sabotear la elección de este domingo. Yo creo que sí vale la pena escucharlo completo. Hoy estuvo ahí en la mañanera Romina Gándara, nuestra compañera Romina Gándara, que es quien le lleva estas preguntas, y creo que ese ping-pong, yo creo que sí, desde el principio lo podemos escuchar, ver, para que usted lo pueda sentir completito. Presidenta Romina Gándara de Sin embargo, es regresando dos preguntas igual con respecto a la elección judicial. Ya nos acaba de mencionar que, bueno, pues no hay una comparación de 13 millones para 120 senadores. Sin embargo, bueno, pues los opositores de la izquierda insisten en esta narrativa de que Morena colonizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿De la que con izquierda? esto, o sea, opositores a la izquierda, perdón, opositores a la izquierda, que colonizó la Suprema Corte, que se pierde independencia, y al perder Pues, ¿por qué independencia… no participaron? O sea, decidieron, ellos toman la decisión de no participar en la elección, porque dicen que no están de acuerdo en que se elija a los jueces por voto secreto, directo, universal. Y luego dicen que ganaron candidatos o candidatas que a lo mejor tienen fotos con el presidente López Obrador, pero ellos decidieron no participar. O sea, ¿cómo? ¿No tienen Entonces, calidad dicen, moral para reclamar? Pues, ¿cómo van a reclamar si decidieron no participar? Llamaron a no votar. Entonces, ¿por qué no decidieron organizarse y decir, a ver, vamos a proponer? Bueno, tan es así que en el Poder Judicial pusieron sus candidatos y luego se arrepintieron y dijeron, ya no vamos a participar, y el Senado tuvo que terminar el procedimiento de la Corte. Y luego termina la elección y dice, hoy no hay ningún candidato que coincida con nosotros o que haya… Bueno, entonces la decisión de que sea por voto popular fue de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que participen, no como partidos políticos, como personas promoviendo. Oí ayer a una persona que, por cierto, le reconozco mucho, creo que es Blanca Heredia, o se llama Blanca Heredia, que está en uno de los programas de Televisa, creo que es de Foro TV, que decía, hizo más una comentarista que toda la oposición junta, porque está Viri Ríos y otros, Fabricio Mejía, hicieron sus listas, las estuvieron promoviendo, dijeron, a ver, yo hice mi tarea, les propongo que voten por estos, que se vale, pero muchos decidieron no participar, aislar. Entonces ahora dicen, bueno, es que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador. Pues sí, pues fueron los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, los que pasaron la primera ronda, la segunda ronda, la tercera, y después pues la gente votó por ellos. Ahora, su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos, independientemente de por quién votan el día de una elección. ¿Qué aspectos considera que son perfectibles? Y sobre todo porque en el 2027 viene una concurrencia de elecciones ordinarias, de un proceso electoral. Pues ya se verá por parte del INE, ¿no? Yo creo que ellos tienen que hacer su evaluación, su revisión,
y a partir de ahí, pues, que se mejore siempre el proceso, ¿no? Siempre es perfectible cualquier proceso. Pero lo que es absurdo es decir que, porque ellos dicen, la oposición, los comentócratas, estos que están así, pero en un enojo absoluto, dicen que ya no hay contrapesos, que ya todo, bueno, primero, ¿por qué en la Cámara de Diputados o de Senadores no hay más diputados de los otros partidos? Pues porque la gente no votó por ellos. Pues no es así como que es 1 más 1, 2, no se necesita demasiado análisis político. No votaron por ellos, por eso hay más diputados de la coalición por la que llegamos a la presidencia. Pero la otra, a mí me hubiera tocado nombrar, creo que a 4 ministros. Entonces los hubiera nombrado la presidenta de los 11 que habían. Entonces, si consideramos que hay 3 ministras que han votado juntas, que por cierto parece que las 3 fueron, se van a quedar, más 4 que me hubiera tocado elegir a mí, pues ya eran 7 de 11. ¿Para qué hacer tanta elección? ¿Para qué tanto? Así que, como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Sí es Juan Gabriel, ¿no? Sí. No, si yo hubiera elegido directo 4, si me lo rechazaba el Senado, pues los volví a nombrar. Entonces, no tocaba ahora porque el ministro Aguilar se fue y tocaría haber nombrado uno en noviembre, creo que del año pasado. Entonces ya se hubiera tenido los votos suficientes para que no pasara ninguna controversia constitucional. No, esta es una transformación de fondo, profunda, que tiene que ver con la democracia. Entonces, se niegan a participar, llaman a no votar y luego se quejan de que no hay ninguna persona con la que ellos puedan coincidir. Ahora, repito, las y los ministros de la Corte, su obligación es impartir justicia. Y para ello, pues hay todas las normas, reglas y fundamentos jurídicos en nuestro país para que lo puedan hacer. Lo que sí, pues es que ya no va a haber esto, ese es nuestro objetivo, de que se libere un delincuente porque le dan una lana al juez, ya, para ser breves, sencillos y concisos. Es que ese argumento es muy redondo, Álvaro. Igual que le sucedía ayer. Ayer que les decía, pues, ¿cómo que? Si 13 millones les parece. ¿Cuántos son? 13, ¿verdad? 13 millones. Ya ahorita aproximadamente. Ya aproximadamente. Poco menos de 13 millones. Ponle tú 13, es más, 12 millones les parece poco. Pues Sí. son más de los votos que tuvieron ustedes, que le dice ayer, ¿no? Y hoy también se quejan de qué color se pintó la Corte. Pues, primero llaman a no votar y luego se quejan del color que se pintó la Corte. Pues oye, pónganse de acuerdo con ustedes mismos. No, y no solamente eso, las expresiones de racismo, de clasismo Hijo, que man, están fluyendo. híjole, Oye, hoy hijo. mismo uno de los intelectuales de la derecha, no es Chumel Torres. No, tampoco Uno es, muy parecido a Chumel Torres. Sí, Enrique Krause escribe en su cuenta de X, escribe en su cuenta de X. Este es el currículum jurídico de Benito Juárez. Toda su vida defendió el derecho y la libertad. Toda comparación de los próximos ministros, entre comillas, con él es ridícula y risible. Es un Enojo se llama. rabia, Rabia. ya es iracundia, es cólera, es
un estado de ánimo que además, yo he visto imágenes, lo muestran fuera de sí. Sí. Y bueno, es verdad, Krause adjunta a su mensaje en X el currículum de Juárez, pero es, yo creo, parte de la propia iracundia y ceguera que guía la conducta que han asumido simplemente desde que decidieron unirse ya formalmente como PRIAN, y los ideólogos detrás de la coalición del PRIAN pues son Krause y Héctor Aguilar Camín. Fueron los autores junto con Claudio X González de esa aventura que ha terminado de mala manera, con sucesivas derrotas, con un rosario que los hizo perder en 2021, por más que digan que ganaron, que les hizo perder estrepitosamente en 2024, que los hizo perder una vez más el domingo, y que, pues, por sentido común deberían concluir que si van a hacer lo mismo con los mismos y haciendo lo mismo, pues los resultados van a seguir siendo los mismos que han obtenido en los años recientes. Y es hasta malo para su salud, Alejandro. Una persona que permanentemente odia, pues se enferma. Sí, sí se enferma. Sí. El odio enferma. Pero, ¿qué puedes decir de un individuo como Enrique Krause? ¿Qué va a decir o sea, con qué cara puede hablar de alguien que escribe de Porfirio Díaz, Enrique Krause? Pueden decirse muchas cosas, pero no que fuera corrupto. Cierto, dio negocios y prebendas a los científicos y prohijó una bárbara acumulación y un saqueo despiadado con la ley de baldíos, pero lo hacía, al menos en parte, por las mismas razones ideológicas que guiaron a los liberales en la política de desamortización. Bueno, es el mismo que escribió Imagínate. La guerra necesaria de Felipe Calderón, Hombre, que elogió hasta la ignominia a Felipe Calderón. híjole. Es el que hizo tantos negocios con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ese es la razón, el móvil de tanta rabia. Sí, El carajo. dejar de ganar los casi, millones y millones, 600 millones de pesos solamente del 2000 a 2008, entre el grupo de Aguilar Camín y Enrique Krause, en contratos de publicidad, vendiendo alteros de revistas, 10,000 revistas de letras libres y de nexos al gobierno. No porque los comprara la gente. No, Es que tiramos 10,000, pues los mismos 10,000. A la basura será, A la basura, literalmente. literalmente. Pues ese es el tema muy, señor, muy interesante. Por eso empezaba yo el programa diciendo, ha venido poniéndose más interesante y más interesante y más interesante la elección. Ha venido tomando forma y tomando forma. La verdad es que, pues, los argumentos dados hasta hoy rescatan completamente el proceso que se vivió este domingo. Cualquiera puede poner en duda lo que quiera, porque pues, está en su derecho a hacerlo. Nada más que de ahí a que tenga la razón, pues...